Bienvenido al canal de YouTube. Gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Malena. ¿Sos Malena directamente o Malena Magdalena? No, Malena de los Ríos, así, a Así, secas. así te bautizaron. Así me bautizaron. Muy Pero bien. tu apellido es muy interesante porque es Pirovano, Sí. pero caíste en el Inca, ¿no? No tiene que, uno pensaría que vas Voy al hospital. Vas a un hospital. Correcto, pero al final terminaste en la parte de cultura. Terminé en la parte de cultura. Sí, sí. Bueno, igual los pirovanos, vos sabés que el Museo de Arte Moderno, la colección más importante del Museo de Arte Moderno es la colección Pirovano. Ah, no sabía eso. Ujú. ¿Y esa colección en dónde está? En el museo, ¿cómo se llama? No es MACBA, es en el Moderno. El Moderno se llamaba. El Moderno, mira, Sí. conocí eso. Bueno, o sea que ligado estás, Muy desde el ligado, apellido. muy ligado a la cultura, la verdad que siempre me divirtió mucho. Tengo muchos amigos dedicados, yo no me dedico, soy un diletante en eso. Bueno, actualmente director del Inca. La verdad que gracias además por recibirme porque fue bastante exprés. Fue como, ¿puedo pasar por el Inca a hacerte una entrevista? Venite para acá. Microcentro, un escándalo, pero bueno, se Sí, llega. sí. Se llega. Sos economista también. Soy fundamentalmente un economista. Sos un economista raso, Sí, raso. que se encuentra en un instituto en un momento donde se encuentra, o por lo menos lo que fueron los últimos meses, estuvo en el ojo de la tormenta respecto a la opinión pública. ¿Cómo es esa dirección con ese punto de vista de un economista, entendiendo que tiene que administrar y eficientizar los recursos de este instituto? Sí, yo te diría que hay dos enfoques interesantes. Uno, primero, el enfoque político. El enfoque político te dice que hay una ley, esa ley da un mandato, y ese mandato debe ser cumplido. Y el otro es un enfoque administrativo. Es decir, hay una cantidad de recursos y esos recursos tienen que usarse de la mejor manera para cumplir los objetivos que marcan la ley. Entonces, cuando vos te encontrás con esto, vos decís, bueno, a ver, ¿qué pasa con estos dos enfoques? ¿Están cumpliéndose? ¿No están cumpliéndose? ¿Han sido tergiversados? ¿Qué fuerzas de intereses han jugado para que esto, que eran las intenciones de la ley, no pueda ser cumplimentado? Ahora, respecto a... Vos asumiste en febrero, digamos, llegaron... Yo tuve firma a partir del 29 de febrero. Claro, terminando, ya iniciando marzo. ¿Cuáles fueron la batería de medidas que se tomaron desde ese momento hasta ahora? Bueno, cuando llegamos nos encontramos con un Inca que iba camino a una explosión financiera, a la quiebra. Para poner, no quiebran los organismos del Estado, pero si hubiera podido quebrar, quebraba. Es decir, el año pasado los gastos fueron superiores a los ingresos en $2,5 millones, que debió haber sido solventado por aportes del Tesoro Nacional. Y este año íbamos camino a un déficit de $8 millones. No inmediatamente, pero si no se hacía nada, iba a ser así. Entonces, lo primero que hicimos fue recortar lo que se podía. El ejemplo que daba siempre es, tenemos un avión en picada. Lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en posición horizontal para que no siga cayendo. Entonces me junté con la industria y le dije, muchachos, 4 meses. Durante 4 meses nosotros vamos a tener que ordenar esto y después vamos a ir tomando medidas propositivas. Pero primero tenemos que ordenar. La primera medida que tomé fue no renovar los 140 contratos laborales que tenía el Inca. Tenía 140 que se llaman contratos de locación de obras. En la jerga son CLOPES. ¿A qué contrato de locación? ¿Qué hacían esas personas? No, es una forma de esconder empleo que tiene el Estado. El Estado, ¿Cómo sería? la gente que venía a trabajar, igual. En el Estado tenés 3 tipos de contratación. Lo que se llama el empleo de planta permanente, que está amparado por la Ley de Empleo Público. Lo que se llama el contrato de artículo 9, que es una persona que podés echar incluso sin indemnización, porque es un contrato laboral perfectamente avalado. Por lo tanto, el Estado es el gran precarizador, de alguna manera.
como ves, tenés categorías. El Totalmente. planta permanente no lo puedes echar, tiene estabilidad, al otro lo puedes echar incluso sin indemnización. Y después tenés los CLOPES, que son los más precarios de todos, porque son contratos llanos, donde la persona te factura, es un monotributista que te factura. Que el Estado los usa mucho para las actividades temporales. Por ejemplo, el Festival de Mar del Plata, nosotros contratamos una cantidad de gente. ¿Por qué? Porque empiezan a trabajar ahora en noviembre y se van, son un contrato de 30 días. Pero en el Estado los mantienen de manera permanente. Con esos 140 directamente no se renovaron. Lo que hicimos fue el día 1 de marzo avisarle que no se iba a renovar al 30 de marzo. Bien. De manera de darles, aunque sea 30 días, para que acomoden sus cosas, digamos, porque si no, si se lo decís a fin de mes es medio duro, digamos. Es duro siempre, pero hay que tratar de acomodarlos. Después sacamos otra resolución en la cual suspendimos las declaraciones de interés, suspendimos todo lo que era las declaraciones de interés de las películas. Lo que no significaba no pagar lo que estaba comprometido. Bien. Es decir, cuando decían se cierra el Inca no se cerró, nunca se cerró. Lo que hicimos fue decir, señores, hasta que sepamos qué tenemos que pagar, porque había casi 16.000 millones de pesos a pagar en gastos contingentes. Entonces teníamos que saber qué era eso. ¿Qué de eso era verdad? ¿Qué de eso no? No sabíamos nada, obviamente. Entonces teníamos que entenderlo. Entonces lo suspendimos. Lo otro que suspendimos fue todos los gastos que estaban desmadrados. Pasajes en avión, viáticos, horas extras, todo eso lo suspendimos. Lo otro que hicimos era, como el Estado estaba pagando mal, ¿qué hacían las jerarquías de la administración pública? Vos trabajabas, por ejemplo, no sé, en comunicaciones en el Inca, y eras una categoría B o una categoría C. Como tenías buen sueldo, mal sueldo, y yo no quería que te fueras, yo temporariamente te daba una categoría A. Entonces te daba como un sobresueldo. Claro. Eliminamos eso. Eso fue casi $400.000 al año. Eso fue de forma discrecional. No fue discrecional. Eliminamos todo. Discrecional cuando se le otorgaban ese tipo de aumentos. Obvio, sí, totalmente discrecional. Totalmente discrecional. Es decir, el presidente entendía que vos cumplías una función que ameritaba una letra mayor y te la daba. Ahora, antes de entrar, te voy a preguntar por el festival, lógicamente, Dale. pero me interesa mucho el punto de vista de un economista en este tipo de instituciones, porque recién hablabas la asignación de recursos y estabas básicamente describiendo un diagnóstico. ¿Cuál fue el diagnóstico? Porque entraste, tuviste que hacer todo este relevamiento y en función de ese diagnóstico, parado hoy, ya más a fin de año, Sí. ¿cuáles son las proyecciones o por lo menos cómo delineas el rumbo del Inca? Son dos cosas distintas. El diagnóstico es sobre el pasado. Y cómo delinear la perspectiva del Inca es sobre el futuro. Correcto. Nosotros visualizamos que el Inca tuvo dos grandes predadores, ¿no? Por un lado, la burocracia del Inca, que generó un empleo exagerado, que contrataban gente por todos lados, que alquilaban, como había muchísima gente, tenían que alquilar nuevos edificios, y esa burocracia crecía y crecía y crecía. Y gastaba. Vos pensás que le debemos al Marché du Can, al organizador de Cannes, cerca de 70.000 euros de viajes en business que hacía la nomenclatura del Inca. Y que como no había plata acá, le decían al Marché, pagale vos que yo después te pago. Y eso es deuda hoy, que tenemos que pagar. Y la tenemos que pagar porque hay una resolución que dijo, de un funcionario que dijo, acepto esta deuda. Es decir, había un desmanejo muy fuerte,
había un egoísmo muy fuerte, era todo un sálvese quien pueda, cada uno quería su pequeño privilegio y sus cosas, entonces era un entramado de privilegios que hubo que cortar de cuajo. Y eso fue lo que hicimos. Lo siguiente que hicimos fue empezar a ordenar estructuralmente el Inca. Ordenar estructuralmente pasa por, de los 730 empleados que tenía el Inca, hoy tenemos 340. De los 8 edificios que tenía el Inca, hoy tenemos 4. Los 3 que son propiedad del Inca, que son este edificio de Lima 319, el edificio de Moreno del ENERC Y el cine. y el Cine Gaumont. Y mantuvimos, sí, el edificio de Ensenada, que es donde está la Cinemateca, es donde se guardan las latas. Claro. Y los otros 4 edificios también eran, digamos, eran alquileres. Eran alquileres. Se terminaron esos contratos. Esos alquileres se cerraron todos y este reordenamiento también abarca empezar a hacer las cosas bien. Por ejemplo, en el segundo subsuelo de este edificio había cerca de 1000 latas en estado absolutamente lamentable. Es decir, las latas para conservación necesitan una temperatura adecuada. Como los libros en la biblioteca. Exactamente, como los libros en la biblioteca, a lo mejor un poquito más que los libros en la biblioteca. El asunto es que nadie protestó. Vos fíjate cómo el colectivo de cines, Salven al Cine, todo ese acervo, a nadie le importaba que se estaba destruyendo. Cuando cerramos uno de los edificios, salieron a decir, están destruyendo el acervo cultural, ahí estaba la Cinemateca. Ahí no estaba la Cinemateca, ahí había empleados nada más. La Cinemateca estaba en Ensenada y acá abajo. En 2 meses tuvimos que sacar todo esto, liberar espacio en Ensenada, destruyendo papeles, despapelizando. Iniciamos un proceso de despapelización muy importante. Liberamos espacio y ya tenemos todo colocado ya de manera adecuada. Eso lo hicimos en 2 meses. Pero no se puede hacer inmediatamente las cosas. Lleva tiempo. La ENERC no tenía las expensas pagas cuando llegamos. Comentarle a la gente qué es el ENERC. La ENERC es la escuela de cine que maneja el Inca. Es una escuela muy buena, muy, ¿cómo te diría? Muy de excelencia. Recibe solamente 100 alumnos por año, 10 de cada carrera. Lo cual hace que sea una gran responsabilidad de esos chicos, porque es una carrera, son carreras caras, no son carreras baratas. La ENERC cuesta $1,500,000 por año. Ajá, eso lo tienen contabilizado, es decir, porque parte de lo que fue la discusión en la educación pública era que no se tenía cuantificado cuánto salía a estudiar en las universidades. O sea, ustedes lo tienen... No, a ver, no, el Inca es bastante fácil. Claro, es una... El enfoque administrativo es como muy sencillo, porque nosotros recibimos más o menos $15 millones al año y se gastan más o menos siempre en las mismas cosas. Claro. Entonces, no es muy difícil de administrar si querés administrarlo bien. Si tus intenciones son otras, bueno, ya a lo mejor el caos te conviene, pero no es muy difícil. Ahora, el presupuesto, yo te pregunté el diagnóstico, bueno, acá diste un diagnóstico bastante, por lo menos a mi entender, de desorden o desidia respecto a la administración de ese presupuesto. Yo te diría desorden. Desorden. Porque la desidia tiene que ver con que esto no me importa. Y yo creo que les importaban otras cosas. Claro, tenían otros intereses. Exactamente. Y en ese presupuesto, cuando vos hablás de este reordenamiento, ¿no? ¿Cómo está distribuido ese presupuesto? Porque me hablas de 8 edificios, también tenés que pagar sueldos, tenés que destinar subsidios. De esos 15 millones, más o menos 12 se iban en estructura. 12 millones se iban en estructura, únicamente. Lo otro era para lo que era la industria cinematográfica. Claro, más el ATM que le pasaban, por supuesto. Ok. Pero lo que yo te quiero hacer notar que es eso. Por un lado ese era un depredador. Y el otro depredador era
el cine, el productor, que quería hacer películas sin rendir, es decir, sin tener que rendir cuentas por ello. La ley no es mala. La ley establece que te va a subsidiar una película después de que vos la proyectes en cines y te va a dar, dependiendo si es declarada de interés especial o de interés simple, el 100% de lo que vos ganaste en taquilla o el 70% de lo que vos ganaste en taquilla. En este caso, vos tenés que hacer taquilla para tener el subsidio. Esto es lo que dice la ley. ¿Qué inventaron para poder zafar de esto? Inventaron el subsidio de medios electrónicos, que es un subsidio que te daban por otros medios de exhibición. ¿Qué dijeron? La gente no va más al cine, que es mentira por otro lado. La gente va al cine igual que siempre. No va a ver cine argentino, que es otra cosa. Pero la gente va al cine como siempre. Denos un subsidio por proyectar nuestras películas en otras pantallas, en otro tipo de pantallas. Por ejemplo, una plataforma. Por ejemplo, cuando nace un videoclub. Pero ¿y cómo medimos la audiencia? Dijeron, bueno, cuando salió con lo del videoclub tenías que hacer 1000 videos. Hacías 1000 videos, se suponía que lo veía la gente. Esto pasó porque los videoclubs se fueron, terminaron, la tecnología los mató y aparecieron las plataformas. Bueno, no había ningún chequeo de que estas películas estaban en plataforma, las veía alguien en plataforma, hacían algo en plataforma. Dicen, bueno, acá estaba la plataforma del Inca, que es Cinear. Yo revisé, no la veía nadie. Nadie la veía. Y les pagaban igual el subsidio sin ningún tipo de contrapartida. Más o menos $50.000. Perdóname, $50.000 por película. Por película. Por película. A ver, si vos vas a hacer una película de verdad, una película de verdad cuesta entre 400 y $2 millones. Una película que más o menos la gente pueda ver en el cine, ¿no? Tiene un costo, es una actividad cara el cine. No estamos hablando, por supuesto, de Barbie, que puede costar $150 millones, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una película argentina decorosa. Pero por lo tanto, para esas películas el apoyo del Inca es nada, es el catering. Claro. Pero para un productor que quiere vivir de esto y que no tiene que hacer una película que nadie vea, es un medio de vida. Porque vos venís, presentás tu proyecto, te lo declaran de interés, pedís los $50.000, haces una película de, ponele que sos más o menos honesta, $30.000 y te quedaste con $20.000. ¿Y no se rendían cuentas? A ver, hay que entregar una copia masterizada al final. Ok. Correcto, pero nadie dice que esa copia tiene que ser buena, ni que esa película tiene que ser una película que alguien la ve y dice, no, por favor apagala porque quiero salir corriendo. Es decir, nadie dijo eso. Es decir, el proceso era un comité de preclasificación que evaluaba un proyecto. Sobre ese proyecto vos te daban adelantos para realizarlo, vos hacías la película, entregabas la copia masterizada, había un comité de clasificación que veía que esa película tenía relación con el proyecto y listo, ya estaba. ¿Formaba en ese circuito el subsidio anticipado? Exactamente, esos eran los anticipos de subsidio. Ese era el anticipo que se eliminó. Se eliminó. Tenías la obligación por ley de exponerla en cine y es lo que hace que esto sea transparente. Porque entonces tenías una película que veían 100 personas. Claro. Entonces, una película que nadie en su sano juicio hubiera visto. Sí, la trazabilidad, ¿no? Para poder por lo menos tener el resultado. Exacto. Entonces esto era lo llamativo. Es decir, si vos, todo el mundo está de acuerdo en que no todo el cine es cine industrial, es cine taquilla. Entonces no se equivoquen, no pasen como cine industrial, cine que no es industrial. Claro. Acá lo que pasaba era, las producciones se pasaban como si fueran todas taquilleras. No, como si fueran todas de una vía industrial. Claro, vía industrial. ¿Entendés? Y claramente la ley establece que hay otra vía, que es la vía
artística. Esa vía artística tiene otro mecanismo de evaluación que es el concurso. Claro. Entonces, vos competís con otras películas de la vía artística, pero siempre competís, siempre hay que elegir entre uno u otro. No puede ser que vos vengas y yo tengo una película, toma la plata. Porque eso no hay ningún incentivo para que hagas algo relativamente decente. Ay, vos dijiste, a ver, lo que no te... A ver, ese mecanismo, lógicamente, desde el gobierno quedó muy claro desde el inicio que no iba a continuar. ¿Hoy cómo funciona? Mira, te marqué los dos depredadores, ¿no? Bien. El decreto de la presidencia, el decreto del Ejecutivo, establece que no puede gastarse más de un 20% en gastos de estructura y no se puede gastar más de un 20% en subsidios. Por lo tanto, ya tenemos acotados a los dos depredadores. Es decir, los metimos en una jaula, para poner algo. Estamos trabajando. Para ser metafórico. Para ser metafórico. El 60% restante tiene que gastarse en el cine también. No es que me lo voy a quedar yo, ¿entendés? Claro. Ni se lo va a llevar... no, la ley dice que tiene que gastarse en el cine. Pero hay un montón de cosas que podés hacer por el cine. No ha habido en los últimos 4 años un concurso de ópera prima. ¿Cómo sería eso? Un concurso de ópera prima es un concurso donde vos premias a un director Nobel. El realizador, el director, el productor, el director de fotografía, el director artístico, tiene que hacer su nombre. Es como un médico. Empieza, sale de la facultad y no sale a operar, hace una residencia, tiene que tener un recorrido. Y ese recorrido puede hacerlo solo, puede meterse a trabajar para alguno reconocido, o podemos usar esa plata para ayudarlo a recorrer el camino. Y esos son los concursos. Un concurso de ópera prima es eso, un concurso de ópera segunda. Por ejemplo, concursos de guiones. Que ahora se abrió un concurso. Se abrió un concurso de guiones, ya cerramos la inscripción, más de 800 inscriptos. Imagínate la necesidad que tenía el mercado de un concurso de guiones. Claro. Es histórico. En los últimos 30 años nunca hubo un concurso que se presentara tanta gente. O sea, récord de inscriptos. Con premios de verdad. Dijimos, bueno, a ver. Bueno, estamos hablando de un monto en dólares, ¿no? Estamos hablando de $10.000 para el ganador. Un premio que en la Argentina no se debe dar hace también muchísimo tiempo. Porque tomamos como bench a Chile. Está bien. Digo, vamos a dar premios como el mejor país de Latinoamérica que da premios. Chile es la referencia. Chile es la referencia. El concurso de película da $250.000 de premio. El concurso de ópera prima da $225.000 de premio. El concurso de serie corta de televisión da $450.000 de premio. Entonces, con esa plata que liberamos, ese 60%. Claro, con eso que liberamos, estamos haciendo muchos premios. ¿Y esto se hace de forma anual? Esto se hace de forma anual, se van haciendo los llamados. Obviamente no podemos hacer todo juntos, tenemos un equipo de chicas que trabaja muchísimo, tenés que ir a conocerlas, después paseamos y te lo presento. Dale. Y que trabajan muchísimo y que le ponen muchísimo corazón a todo esto. Así que no podemos abrir todo juntos, pero vamos a ir abriendo regularmente concursos para este tema. Bueno, el ENERC, como te dije, cuesta más o menos $1,5 millones al año. La Cinemateca cuesta plata. También. Hay que mantenerla bien. Queremos salir de ese edificio que no está mal, tiene aire acondicionado, está ordenado, pero tiene 2 defectos. Primero, está muy escondido, es un aguantadero de latas. Y nosotros queremos que la Cinemateca se muestre. Se visibilice. Entonces nuestra idea es hacerlo en el segundo subsuelo de la ENERC, de manera de aprovechar el microcine de la ENERC, que tiene capacidad para 100 espectadores, y el microcine nuestro, que tiene capacidad para 50 espectadores, y proyectar estas cosas para que la gente tenga oportunidad de ver
el acervo cultural del cine argentino. Sabés que ahora sí me voy a meter, estamos hablando también parte de este 60% de presupuesto. La otra vez nosotros mostramos una noticia en donde el Inca había gastado 180 millones de pesos en lo que era el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Me gustaría que le cuentes un poco a la gente cómo es ese gasto, cómo es en función, o que lo dimensiones, lo contextualices, y la importancia que tiene ese festival para también atraer a personalidades que vienen de todas partes del mundo. Sí. El Festival de Cine de Mar del Plata es un festival que tiene, ahí la ves a Chiquita Legrand. Sí, está un cuadro de la Chiquita Legrand. Yo le voy a sacar una foto y le voy a pedir al editor que lo ponga. Está del 32º Festival de Mar del Plata. Este es el 39. El Festival de Mar del Plata tiene 70 años. Es uno de los festivales más viejos de la historia del cine. Y es uno de los pocos festivales, creo que son 7 u 8, clase A. Está Cannes, Venecia, Berlín, San Sebastián, Toronto. Son muy pocos. Esta categoría la codicia todo el mundo. Si nosotros no hacemos el festival, perdemos la categoría de clase A. Se puede no hacer el festival, pero la categoría la tiene el Inca. Y hay dos cosas que no pueden pasar a riesgo de que el festival pierda su categoría. Una se tiene que hacer en Mar del Plata, porque es el festival de Mar del Plata. Y el otro lo tiene que hacer el Inca. Son dos cosas que tienen que pasar. ¿Y eso está establecido por...? Está establecido por el reglamento de la FIAP. Sí. La FIAP es la federación de estos festivales, donde el presidente de la FIAP es justamente un argentino, que es Luis Escalela, que es el presidente de Argentina Zona Film. Una gran persona que nos ha ayudado muchísimo en esta etapa. Estos festivales, obviamente, podríamos decir no hacerlos. Sería a lo mejor una pena para el cine, pero podríamos decir no hacerlos. Lo que el año pasado, este festival se hizo en Mar del Plata con un aporte del Tesoro Nacional, y se usó políticamente. Mucho se usó políticamente. Yo te pido que lo chequees a los archivos. Cerró Sergio Massa El festival. en campaña. Es decir, algo que tampoco nadie denunció. Que es un escándalo que alguien use un festival de cine para su interés político. Es algo que claramente está fuera de la ética, del honor, y obviamente debe ser hasta ilegal. Pero en la Argentina parece que se normalizan las cosas. Este año decidimos que el Festival de Cine es del cine y es de Mar del Plata. Por primera vez en la historia cerramos un acuerdo con Mar del Plata de 3 años, mediante el cual dividimos tareas. Mar del Plata se encarga de algunas cosas y nosotros nos encargamos de otras. Principalmente el Inca se encarga de lo que se llama la artística, es decir, elegir las películas, elegir los jurados, y administrar lo que es el festival propiamente dicho. Mar del Plata hace la gala de inauguración, hace la gala de cierre, se encarga de los pasajes de los invitados especiales. Los pasajes de los invitados especiales, en general los invitados especiales piden pasajes en business, porque son celebrities. Este año viene Jason Reitman. Jason Reitman es el director de Juno y de Los Cazafantasmas, un tipo... Sí, brillante. Hiper reconocido. Viene Hellman. Hellman es un argentino que vive en Los Ángeles y que hizo los efectos especiales de las Star Wars. Y ahora presentamos una película que él hizo los efectos especiales, que se está estrenando ahora, que se llama Wicked. Y él va a dar una clase sobre efectos especiales ahí. Viene Paz Vega a presentar además su película que se llama Rita. Viene Adriano Ugarte, que trabaja también en una película. Viene
Angie Cepeda, que va a ser jurado internacional. Es decir, el año pasado fue Charry al festival. ¿Entendés? Estamos tratando de darle categoría, prestigio, y con humildad, porque esto se construye en el tiempo, empezar a generar de vuelta ese glamour que merece tener un festival clase A. Con sponsors, por primera vez tenemos sponsors. Banco Galicia, me voy a olvidar, seguro que me voy a olvidar de un montón de sponsors, pero Montecatini, sponsors marplatenses como Giolis, hay un montón de sponsors. Esto fue parte de digamos, lo que hicieron fue buscar sponsors para que puedan... no estaban de antes. No, la idea es generar que Mar del Plata tenga una propuesta de valor. ¿Cómo se mide si algo tiene una propuesta de valor? Porque hay gente que quiere estar ahí. Claro. Entonces, si yo llamo a un sponsor y me dice, mira, la verdad que no me interesa, y seguramente que no vale mucho. Entonces, si hacemos un Mar del Plata que realmente sea interesante, entonces lo vamos a poder financiar con sponsors. Es más, deberíamos encontrar, que para eso hay que también trabajar mucho con la industria, deberíamos encontrar un mecanismo que la propia industria se encargue de Mar del Plata. Claro. ¿Correcto? Que la propia industria se encargue de buscar sponsors, de trabajar en esto, de trabajar en la artística, para que los costos no sean tan onerosos. Tan onerosos. Vos sabés que hablabas, ahí te pregunto, y me gustaría ese concepto que dijiste, los argentinos, o en realidad no, la gente va a las salas. Lo que pasa es que no miran cine argentino, sino internacional. Y yo te escuchaba ayer en la entrevista que hacías en La Misa, en el Streaming Carajo, y hablabas de que buscabas que la industria argentina compita, ¿no? Y después hacías las dos grandes menciones de Hollywood y Bollywood, ¿no? Las dos industrias más grandes, hablabas un poco del esquema de no subsidio o que tenían algo diferencial. ¿Cómo se puede hacer que la industria cinematográfica argentina sea competitiva? Mira, la industria cinematográfica, como todas las industrias más modernas, tiene como principal insumo el talento. A mí me gusta hacer la analogía con el fútbol. Argentina tuvo que tocar piso en el 74 para que decidamos tener un proyecto nacional de fútbol. El cine necesita hacerse preguntas incómodas, necesita redefinirse. El vino argentino tuvo que tener la crisis de los 70 para poder construir su marca. Tenemos que volver a eso. Tenemos que definir qué modelo de negocio queremos con el cine. Tenemos que definir que el buen cine es competitivo. El buen cine no es cine que consumen los argentinos, no es cine que hace feliz al productor. Es el cine que compite de par en par con los más competitivos del mundo. Entonces, los más competitivos del mundo son Estados Unidos y la India. Bueno, compitamos ahí. Si tenemos que competir primero con España, pues obviamente ni con España, ni con Francia, ni con Italia, hoy somos competitivos todavía, ni con Alemania. A lo mejor tenemos que pasar primero por la B y competir ahí. Pero compitamos. Es decir, empecemos a pensar en un cine que lidere. No pensemos chico, no pensemos en, che, yo quiero realizarme con mi película. ¿Ves? Yo quiero sentir que hago mi película y que soy un realizador porque hice mi película. Que es una ambición válida, pero es una ambición chiquita. Y los argentinos somos muy talentosos para quedarnos con ambiciones chiquitas. ¿Y ahí qué papel jugaría el Inca? Digo, ¿no? Porque yo coincido con esta visión de la competitividad y coincido con esto que decís del talento. Ahora, es muy gracioso, pero yo me vine con un celular, con un trípode, con unos micrófonos y estamos haciendo una entrevista para un canal de YouTube. Digo, hoy es muy fácil, a pesar de que alguno pueda escuchar del otro lado y diga, no, porque necesitas mejores luces, probablemente, pero uno puede hacer hoy un contenido con eso. Lo cual creo que hay un papel por parte de quien produce, de quien busca también formar parte de esa película y demás. Tienes una responsabilidad muy fuerte hoy, que además esa responsabilidad la puede hacer. ¿Y el Inca qué responsabilidad o qué función cumpliría? Bueno, el Inca es el hacedor de políticas públicas.
El Inca tiene la responsabilidad de generar el marco adecuado para que esa industria pueda prosperar. Mira, te voy a contar una anécdota. En Mar del Plata estamos celebrando los 50 años de 3 películas que fueron emblemáticas en la Argentina, que son La Patagonia Rebelde, La Mari y La Tregua. Le dimos un premio hace poquito a Ana María Picchio, que es protagonista de La Tregua, y ella, cuando agradeció, dijo, quiero agradecer porque esta película chiquita, que nadie esperaba nada, que no nos daban crédito, la hicimos cobrando todos lo mismo, con muy poca plata, pero con muchas ganas. Hacer buen cine no requiere mucha plata, requiere buenas ideas, requiere ganas, requiere vocación, pero no requiere mucha plata. Lo que sí necesitas es chequearlo con la realidad y ser competitivo. Es decir, el cine italiano de la posguerra, el neorrealismo italiano, surge de las cenizas de Italia. Y esa realidad la hicieron robando el celuloide si era necesario. ¿Entendés? Porque querían hacer, y esas películas recorren el mundo. Y hoy las ves y te emocionan. No tienen época. ¿Entendés? Entonces hay que tener esa vocación y esa crítica, ¿no? Uno no puede escribir un artículo y decir, ay, mira, soy un genio, me publicaron un artículo. Tiene que ser crítico de eso. Uno tiene que siempre tratar de hacer lo mejor de lo mejor. Y la mejor forma de chequear eso es qué opina la gente. Claro, bueno, la opinión, sí, la opinión en base al producto que realizaste. Exacto. Cosa que no se estaba midiendo, si se medía era en función a ver, tres. yo no quiero meter a todos en la misma bolsa, porque me parece que eso sí es injusto, pero yo creo que sí, que había una gran cantidad que no le importaba el producto que hacía. Hay una gran cantidad que no le importaba el producto que hacía y una gran cantidad que tiene mucha vocación por hacer un buen producto. Y ahora, yo te lo pregunté al principio, creo que en base a todo lo que fuiste recorriendo ahora, con todas estas, o por lo menos ponernos en contexto de cómo funciona el Inca, ¿qué futuro le ves? ¿No? Porque eso también va a ir muy alineado a lo que también el Ejecutivo disponga. Pero vos, desde tu perspectiva, mira, yo creo que uno no tiene que enamorarse de las instituciones. Es decir, si el Inca puede servirle al cine para fortalecerse, bienvenido sea. Si el Inca no sirve para fortalecer a la industria, busquemos otra institución, hagamos una reforma, hagamos algo distinto. Yo creo que la ley no es mala. Yo creo que la ley de cine no es mala, pero es vieja. Es vieja. El mundo no está haciendo esto hoy. Es decir, la plata fuerte en el cine se da con desgravación impositiva across the board. Sí, es cierto. Con cash rebate o tax rebate. Contale un poco a la gente qué es ese concepto. Vos haces una película. En esa película hay algo que interesa al país. Por ejemplo, filmás en Buenos Aires, por ejemplo, filmás en un parque nacional, y entonces el Estado te desgrava impositivamente. Es muy sencillo, es decir, vos haces la película, seguís financiando, y después el Estado te devuelve una cantidad de los impuestos que pagaste. Muy sencillo, muy fácil, muy directo, donde el interés público está muy transparente, porque el interés público es que la Argentina se dé a conocer, y la industria puede aprovechar eso para ser más rentable. Bueno, y ahora por la última pregunta, porque te saqué un poco de tiempo. Encima les cuento a todos que estamos en pleno microcentro y hay como una especie de banda atrás que quizás... Estamos enfrente de obras públicas, así que es de todos los días. Es de todos los días esto. ¿Qué es lo que ves vos en relación al talento, ¿no? Porque ahora abrieron este concurso, ya lo cerraron, de los guiones. ¿Qué notas vos en la
materia prima argentina en relación a la industria? La materia prima argentina es maravillosa. Y a lo mejor eso se lo tenemos que agradecer a todos estos años de decadencia. Porque el argentino aprende a sobrevivir en cualquier contexto. Totalmente. Somos una gran materia prima de talento y un gran fracaso de comunidad, digamos. Eso es lo que tenemos que tratar de superar. Tenemos que aprender a hacer convivir este gran talento individual en una sociedad organizada. Un CEO de una empresa multinacional hindú, ¿se puede decir? Cognizant. Sí. Cognizant. Este es el canal. Una vez me dijo, mira, para nosotros desde la India, Argentina es el mejor buffer para Estados Unidos y el mundo. Porque el americano es muy duro y el indio es muy duro, cada uno en su cultura. Uh-huh. Pero el argentino es hiperflexible y puede adaptarse tanto a la cultura india como a la cultura americana. Entonces, mientras un indio no sabe muy bien qué cosa es una tarjeta de crédito, un argentino ya sacó tarjeta de crédito, ya se sobregiró, ya se la cancelaron, ya cerró el veraz y ya volvió a sacar otra. Cierto. ¿Entendés? Entonces, el argentino es naturalmente talentoso. A lo mejor sería mucho más talentoso si fuera un poco más disciplinado y si tuviera una mayor vocación por competir, por ganarle al mundo. Creo que a lo mejor es esto que estamos cómodos en la supervivencia y el lema es incomodar. Y nos olvidamos de vivir. Y para vivir hay que estar incómodo. Para vivir hay que tener desafíos y darle sentido a las cosas que hacemos. Excelente. Por último, contarle a la gente si es cuáles. A ver, hablamos de estos concursos, digo, ¿cuáles son los próximos pasos del Inca? Bueno, a ver, vamos a trabajar fuerte en esta línea de concursos. Esa línea de concursos va a tener un financiamiento el año que viene de cerca de 4 millones de dólares. Uh-huh. La línea de subsidios va a tener otros 4 millones de dólares, pero va a ser una línea industrial. Es decir, va a tener que acreditar audiencias si que quiere percibir estos subsidios. Y después vamos a trabajar muy fuerte en ENARC, trabajando la excelencia en esa línea. La Cinemateca para nosotros también es una prioridad. Volvemos a tener Ventana Sur, que es el mercado de cine acá el año que viene, así que vamos a trabajar en esa línea. Vamos a seguir trabajando con Mar del Plata. ¿Hasta cuándo es? ¿Eh? ¿Hasta cuándo es el Festival de Cine? Porque el Festival de Cine empieza el 21 y termina, es decir, mañana y termina el 1 de diciembre. Tiene muy buenas películas, es una gran oportunidad para ir, disfrutar de Mar del Plata y darse un empacho de cine muy bueno. El concurso internacional tiene películas extraordinarias, tiene Cónclave, tiene Saturday Night, Rita, tiene películas muy, muy, muy buenas. Aconsejo que tiene una película de un director iraní que vive en Alemania y que va a ser presentada por Alemania para los Óscares, no me acuerdo el nombre. Pero la verdad que si tienen ganas de irse unos días y aprovechar esto, vale la pena. Bueno, yo te agradezco enormemente por el tiempo, por haber recibido. Y gente, den like porque se lo dio todo en la entrevista. Así que bueno, gracias y te espero quizás para una próxima también entrevista para mostrar... Cuando quieras, Malena. Y te invito, por supuesto, a Mar del Plata para que vayas. Quizás que vaya y pueda cubrir también el evento. Dale, buenísimo.